Hola, hola gente linda y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más, listos /diagonalas para sumergirnos en un tema que, les aseguro, va a generar mucho debate, muchas expectativas y, por qué no, un poquito de emoción. Exacto. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a hablar de un bombazo. Porque parece que la historia de amor entre ellos, que todos creíamos terminada, podría tener un giro inesperado. Prepárense porque la noticia es fuerte. Pero créanme, hay mucho más. Pero antes de entrar en detalles jugosos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada de lo que pase en el mundo de las series turcas, las celebridades y por supuesto, todos los chismecitos que nos encantan. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta, me motivan mucho. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, el tema de hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la noticia que está revolucionando las redes sociales y los medios de comunicación es que Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ha confirmado que se mudará a la casa que compró para Hande Erçel. ¿Cómo? ¿Qué? Lo sé. Es una bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una bomba que podría reescribir el guión de la historia de amor que todos conocemos. Para ponerlos en contexto, recordemos un poco la historia de esta pareja. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa magia trascendió a la vida real. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía y de todo el mundo. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus viajes, todo era perfecto, un cuento de hadas moderno. Eran la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. La serie, que ya era un éxito, se catapultó aún más con la confirmación de su romance. Los fans vivían por y para ellos. Pero como suele suceder en Hollywood, y en Estambul parece, la historia no tuvo un final feliz, al menos no en el momento que esperábamos. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, pero se especuló con diferentes teorías, diferencias en las agendas, presiones mediáticas, incompatibilidad de caracteres. En fin, como suele pasar en estos casos. Algunos rumores apuntaban a celos profesionales, otros a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. La verdad, como siempre, estaba probablemente en una combinación de factores, algo que solo ellos dos conocen a ciencia cierta. Después de la ruptura, cada uno rehizo su vida. Hande, por su parte, siguió trabajando en nuevos proyectos y se le relacionó con diferentes personas, aunque ninguna relación fue confirmada oficialmente. Su carrera siguió ascendiendo, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La prensa rosa la acechaba constantemente, intentando descifrar quién sería el afortunado /diagonal en su vida. Su belleza y talento la convertían en un imán para los medios. Se especuló con romances pasajeros, con rumores de nuevas relaciones, pero Hande siempre mantuvo una postura discreta y reservada. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera y estuvo un tiempo soltero. Participó en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actor. Su atractivo físico y su carisma lo mantuvieron en el centro de la atención. Al igual que Hande, se le relacionó con diferentes mujeres, pero ninguna relación llegó a buen puerto, o al menos, a ser oficializada. Ambos parecían estar enfocados en su carrera, en su crecimiento personal, quizás tomándose un tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. Ahora bien, lo sorprendente de todo esto es que, según las últimas noticias, Kerem Bürsin ha confirmado que se mudará a la casa que le compró a Hande Erçel. Sí, la casa que era para ellos, para su futuro, para su nidito de amor. La noticia surgió a raíz de una entrevista donde, al ser preguntado sobre sus planes de futuro, Kerem respondió que había decidido establecerse en esa propiedad. Y no solo eso, sino que fuentes cercanas al actor han revelado que está remodelando la casa, añadiendo detalles que, según dicen, recuerdan mucho a los gustos de Hande. ¿Qué? Más leña al fuego.
¿Y qué significa esto? Pues abran bien los oídos, porque las especulaciones y teorías no se han hecho esperar. ¿Es una señal de reconciliación? ¿Es una estrategia para acercarse a Andy? ¿Simplemente encontró que la casa era perfecta para él y no hay nada más que eso? ¿O hay algo más oculto en esta decisión? ¿Será un acercamiento cauteloso, un primer paso para reconstruir lo que se rompió? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Pero las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que todo sea tan emocionante. Podría ser que después de un tiempo separados, hayan resuelto sus diferencias y estén dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Podría ser que estén buscando una relación más madura y estable, lejos de los focos y las presiones. Podría ser que hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a construir algo nuevo sobre las bases de lo que ya existió. O simplemente podría ser que Kerem haya decidido aprovechar la propiedad que ya tenía y no haya ninguna intención romántica detrás. Aunque seamos sinceros, la historia de esta casa, el contexto, hacen difícil creer que sea simplemente por conveniencia. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de ambos actores y de la pareja han expresado su emoción y esperanza por una posible reconciliación. Los hashtags #Kerem vean de Forever y #SenAlcanvolver están explotando en Twitter y otras plataformas. Y es que, ¿a quién no le gusta un buen reencuentro? Los fans de Love is in the Air han demostrado un apoyo incondicional a la pareja desde que se conocieron y se enamoraron. La idea de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción, es el sueño de muchos. Incluso hay peticiones para una segunda temporada de la serie, o una película, que retome la historia de Eda y Serkan, los personajes que interpretaron. El poder de la nostalgia es innegable. Además, hay que tener en cuenta otros factores que podrían estar jugando a favor de una posible reconciliación. Por ejemplo, ambos actores han sido muy discretos en sus relaciones posteriores y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Esto podría ser una señal de que aún tienen sentimientos el uno por el otro y están dispuestos a mantener su relación en privado, lejos de la atención mediática. Quizás han aprendido la lección y quieren proteger su intimidad, dándole prioridad a su felicidad personal. Otro factor a considerar es la propia Ande. ¿Qué opina ella de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a la noticia? Hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, se especula con que podría estar abierta a una reconciliación, especialmente si Kerem ha demostrado un cambio en su actitud y disposición. Fuentes cercanas a la actriz afirman que Ande está en un momento de gran madurez, centrada en su carrera y en su crecimiento personal. Pero, ¿significa eso que ha dejado atrás sus sentimientos por Kerem? ¿O podría estar dispuesta a darle una nueva oportunidad, si las circunstancias son las adecuadas? Su silencio alimenta aún más las especulaciones. Y por último, no podemos olvidar el poder de la nostalgia. Love is in the Air fue una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Los fans de la serie, que son muchísimos, siguen soñando con verlos juntos de nuevo. La idea de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en una posible secuela de la serie, es un sueño hecho realidad para muchos. La química entre ellos era innegable, y el éxito de la serie demostró el impacto que tenían en el público. Además, no podemos descartar la influencia de los amigos y familiares de ambos. ¿Han estado interviniendo para fomentar una reconciliación? ¿Han hablado con ellos, animándolos a dar una nueva oportunidad al amor? Es sabido que en estos casos el apoyo de las personas cercanas es fundamental. Los amigos y familiares, al conocerlos mejor, pueden ser cruciales a la hora de influir en una decisión. Y no olvidemos los detalles que se filtran a la prensa rosa. Rumores de encuentros secretos, de miradas cómplices, de llamadas telefónicas. La prensa está al acecho buscando cualquier pista que revele el estado de la relación. Cada movimiento, cada gesto, es analizado al detalle. La expectación es máxima. Pero hay más, amigos, mucho más. Rumores de un posible proyecto en común, una nueva serie, una película. ¿Podría ser que estén planeando trabajar juntos de nuevo? ¿Podría ser que estén utilizando esta noticia para generar expectativa y promocionar su reencuentro profesional? El mundo del espectáculo es así, a veces la realidad y la ficción se entrelazan.
Un proyecto en común sería una gran estrategia para volver a conectar con el público y para reactivar la llama de su romance, si es que aún existe. En resumen, amigos, la situación es incierta, pero emocionante. La confirmación de que Kerem Bürsin se mudará a la casa que compró para Andercel es una noticia que abre un abanico de posibilidades. ¿Será el inicio de una nueva etapa para esta pareja? ¿Veremos una reconciliación? ¿O simplemente es una coincidencia sin mayor trascendencia? ¿Será una estrategia de marketing? ¿O una combinación de todo lo anterior? Tendremos que esperar para saberlo con certeza. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación, de la emoción y, ¿por qué no?, de la esperanza. Porque al final el amor es impredecible, y a veces las segundas oportunidades son las mejores. En este momento lo más importante es estar atentos a las noticias y a las redes sociales. No se pierdan nada. Estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier declaración, de cualquier pista que nos revele el futuro de esta pareja. Y por supuesto les mantendré informados aquí en mi canal. Voy a estar pegado a mi teléfono, actualizando la información al minuto. No se preocupen, no se perderán nada. Es importante recordar que independientemente de lo que suceda, debemos respetar su privacidad. Son personas y tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca, sin presiones ni juicios. Apoyemos su felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Y no solo eso, pero hay más, mucho más en juego. Recordemos que el éxito de Love is in the Air catapultó a ambos a la fama internacional. Su imagen era sinónimo de romance, de felicidad, de cuento de hadas. Su separación rompió el corazón de muchos, pero también abrió la puerta a nuevas oportunidades para ambos. Ahora, esta noticia podría significar un nuevo capítulo en sus carreras, un relanzamiento de su imagen, un resurgimiento de su popularidad. Imaginen el impacto que tendría una reconciliación en su imagen pública. Volverían a ser la pareja perfecta, el ejemplo a seguir para muchos. Las marcas se pelearían por ellos, los contratos se multiplicarían y sus carreras volverían a despegar con fuerza. Las oportunidades serían infinitas. Pero también hay riesgos. Si la reconciliación no funciona, la decepción sería aún mayor. La presión mediática aumentaría, y su vida privada se vería aún más expuesta. Por eso es fundamental que tomen la decisión que consideren más acertada para su bienestar personal. Y hablando de bienestar personal, es importante destacar el crecimiento que ambos han experimentado desde su separación. Han madurado, han aprendido de sus errores, y han construido una base sólida para su futuro. Ambos son personas exitosas, independientes y con una gran proyección profesional. Esto sin duda influye en la decisión que tomen. Pero la intriga no termina ahí. También se rumorea que hay un tercer factor en juego, el destino. ¿Creen en el destino? ¿Creen que las personas están destinadas a estar juntas? Muchos fans creen que sí, que Kerem y Hande están predestinados a estar juntos. ¿Y quiénes somos nosotros para negar el poder del destino? Quizás el universo está conspirando para reunirlos, para darles una nueva oportunidad. Y como dije, la remodelación de la casa es clave. ¿Qué está haciendo Kerem en la casa? ¿Cómo la está decorando? ¿Está incorporando elementos que recuerdan a Hande? ¿Está buscando crear un ambiente acogedor, romántico que la invite a volver? Cada detalle cuenta, cada gesto es una pista. Y los fans están analizando cada foto, cada vídeo, buscando cualquier señal. Pero, ¿y si no hay reconciliación? ¿Y si Kerem simplemente quiere tener una propiedad en un lugar que le gusta? ¿Y si Hande no está interesada en volver con él? No debemos olvidar esta posibilidad. A veces las cosas no salen como uno espera, y cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su libertad, su independencia y su derecho a ser felices independientemente de con quién estén. Lo cierto es que la noticia de la casa ha generado un torbellino de emociones. Los fans están divididos entre la esperanza y la cautela. Algunos creen ciegamente en la reconciliación, otros son más escépticos. Pero todos coinciden en que es un tema apasionante, que genera mucha expectación. Así que, amigos, la pregunta del millón es: ¿qué pasará? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿O solo es una tormenta en un vaso de agua? ¿Es el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor?
¿O simplemente una coincidencia? La respuesta, como siempre, la tiene el tiempo. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de este drama romántico que se está desarrollando en la vida real. Y recuerden, estaré aquí en mi canal para mantenerlos informados. No se pierdan los próximos vídeos donde analizaremos cada detalle, cada rumor, cada pista. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de finalizar, quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, por su cariño y por su entusiasmo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las series turcas, por las celebridades y por los chismecitos. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Son lo mejor. Y ahora sí, para finalizar, quiero recordarles que el amor es un misterio, y que a veces, las historias más bonitas tienen segundas oportunidades. Así que mantengamos la esperanza. Así que hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ampliada y con todos los detalles. Sé que es un tema que genera mucha expectativa, y espero haberles dado toda la información necesaria para que puedan formar su propia opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Están emocionados con esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. No se corten, comenten todo lo que quieran. Quiero saber su opinión. ¿Creen que habrá una segunda temporada de Love is in the Air con ellos de protagonistas? Cuéntenme. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las noticias, los análisis y los chismecitos del mundo del entretenimiento turco. Recuerden, sus likes y sus suscripciones me motivan muchísimo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima, mis amores. No olviden suscribirse. Los quiero.